como habíamos hablado del sistema pasivo, entonces la otra sistema importante dentro del manejo de cadena de frío viene a ser el sistema activo. Como les dije, el sistema activo está constituido por lo que son instrumentos, equipos. Generalmente en cadena de frío hablamos de contenedores, refrigeradores, cámaras frías y congeladoras. Todo lo que tiene que ver con gasto de energía está incluido en este sistema. ¿Correcto? Ahí las pueden observar: contenedores refrigerados, cámaras frías, refrigeradoras y congeladoras. Siguiente, por favor. Ok, dentro del sistema activo también están los transportes o las unidades aclimatizadas o implementadas para el tipo de manejo de estos productos. Entonces, todo este tipo de estas unidades, generalmente, como les dije, han visto las diapositivas anteriores, utilizan el mismo material o el material en que el sistema pasivo, que son los polímeros de poliuretano, polipropileno, polivinílico, y etcétera, y todos los tipos de materiales que existen. Entonces, el recubrimiento es netamente de este tipo de material, con los equipos que son una cámara, perdón, un equipo de aire acondicionado, un inyector de aire, entonces todo lo que se pueda, ustedes puedan determinar que se utilice en el control o manejo de una cadena de frío, ¿correcto? Entonces, siguiente, por favor. Las ventajas de manejar este sistema o de utilizar estos tipos de equipos en un sistema pasivo es que son rangos de temperatura muy precisos y muy estrictos, evitan, se podría decir, sin casi riesgo de pérdida del producto por la influencia de temperatura externa, o sea, quiere decir que funcionan correctamente si es que se les da el mantenimiento, la ubicación y la instalación adecuada, sin límite de tiempo, si cumple el protocolo de que tienen que tener un proceso de mantenimiento adecuado, y puede dar una repetibilidad o una performance de acuerdo a los datos que establecen a lo largo de todo un año o los años en los cuales se va a utilizar este equipo. Dentro de las ventajas, lógicamente, de estos equipos, el costo es muy alto, es un costo mucho más elevado que un sistema pasivo, ocupan grandes volúmenes, son muy pesados, muy complejos, y requieren una administración durante la ruta. O sea, quiere decir que tiene que haber una persona quien lo esté monitoreando o activando para que prenda y apaga de acuerdo a los criterios de condición que se quiere establecer. Y bueno, requiere un sistema, una necesidad de reabastecimiento, ¿no? Si es una unidad, necesita un combustible para llegar al destino o ir al destino, y si es un equipo o una cámara, necesita una fuente de energía o poder que le permita dar el funcionamiento adecuado. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una foto real de un sistema activo de mantenimiento de cadena de frío. Esta es una unidad de transporte de vacunas. Ahí se pueden observar la foto de la izquierda, es el plano general de cómo la unidad ha sido acondicionada, revestida y con un equipo de climatización que está en la parte superior, que es como una loma que ustedes lo ven, correcto. En la foto del medio es prácticamente cómo se ve el revestimiento interno de la unidad, correcto, con el revestimiento de algún polímero, que puede ser, como les dije, poliuretano, polivinílico o polipropileno, correcto. Y en la foto de la derecha, que ya es una vista más cercana, interna, de cómo está el aislamiento, bueno, el recubrimiento, que es, como les dije, cualquiera de esos polímeros que le he mencionado,
o puede ser acero inoxidable, que es en el caso de esta unidad, la fuente de frío, que es el equipo de ingreso de aire, que es un condensador, y lógicamente los productos. Entonces, ahí tienen el nombre de la empresa, que se llama World Courier, que es una empresa especializada en el transporte de estos tipos de productos, sobre todo de vacunas, ¿no? Cadena de frío. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, entramos un poquito a definir lo que es cámaras equipos de refrigeración para que ustedes vean cómo es el diseño y funcionamiento de estos tipos de equipos o infraestructuras que se utilizan mucho para el tema de cadena de frío. Siguiente, por favor. Igual, nos remontamos o hacemos hincapié en la resolución, que es una normativa emitida por DGMI del año 2015, que es el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, donde establece los parámetros a considerar en los productos que se van a manejar en cadenas de frío. Entonces, el propósito, como les dije, es conservar los productos de 2 a 8 grados. El equipo o el sistema tiene que tener la capacidad de mantener ese rango en la especificación que el mismo fabricante tiene que asegurar y certificar que va a cumplir con los parámetros establecidos, y que tiene que tener los monitores o sensores calibrados para el nivel o para el riesgo o para la posibilidad de que exista cuando estos equipos sufran algún tipo de desperfectos o sufran un error en su configuración. Tiene que tener un sistema que permita dar señales o alertas tempranas de que existe algún riesgo con el funcionamiento de este sistema. Siguiente, por favor. Otra de las características que establece el manual es que tiene que tener, como les dije, alarmas audibles y visibles que indique las excursiones, desviaciones o fallas del equipo, ¿correcto? Tiene que tener componentes claves, como son los que indica ahí secuencialmente: control de un termostato, de la unidad de refrigeración, monitores de temperatura y sistema de alarma. Principalmente estas son las 3 características que establece el manual que debe tener un sistema de almacenamiento, ya sea cámara fría o refrigeradora, con estos tipos de productos que se van a almacenar. Siguiente, por favor. Seguimos. La siguiente diapositiva. Ok, otra de las características que establece nuestro manual, el manual de buenas prácticas con referente a cadena de frío, es que los productos deben hacerse, la disposición de estos productos debe ser de una forma ordenada que garantice una circulación de frío. Por eso es muy importante conocer qué tipo de productos o cómo va a ser la disposición que se va a dar para evitar que el frío que se emita a través de un condensador o inyector de aire en una cámara sea directo y termine dañando el producto. Por eso es muy importante la disposición o cómo se va a almacenar este tipo de producto. ¿Correcto? Otra de las características que establece es que se pueda avisar a través de un sistema de sensores, como les dije, audibles o visibles, en caso se presente alguna desviación en la temperatura, y para que se pueda establecer un plan de contingencia. ¿Correcto? Entonces, dentro de los planes de mantenimiento que justamente hace referencia el manual, es que los equipos tienen que seguir un diseño que es de instalación, operación y performance, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Correcto. Entonces, para que este sistema funcione correctamente, como les digo, tiene que haber un plan de mantenimiento. Los equipos tienen que seguir un protocolo que son unas herramientas de diseño, instalación y performance.
tienes que conocer la capacidad máxima de almacenamiento, de la capacidad de almacenamiento del equipo o del sistema que vas a utilizar, la cantidad de sensores, y tienes que conocer cómo funciona o cómo opera el equipo para tener una referencia de tus planes de mantenimiento o de contingencia en caso se produzca una falla. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un poco dando un poco una recordación o estableciendo un criterio básico, habíamos dicho que estos equipos tipo cámaras frías o congeladores o refrigeradores siguen un proceso que se llama calibración, y que lo vimos al comienzo en las definiciones, ¿no? O sea, para entender qué se calibra. Se calibra los sensores, los termómetros y los termómetros. ¿Qué se valida? Todo el proceso. O sea, cuando nosotros decimos validar, estamos hablando del proceso, de todo lo que es cadena de frío, desde la parte operativa, recursos financieros, materiales, equipos, todo el proceso que engloba cadena de frío es la validación. Y la calificación es individualizada. Ejemplo, la unidad transportadora se tiene que calificar. La cámara fría se tiene que calificar. El equipo, la nevera, por decirlo, se tiene que calificar. La refrigeradora se tiene que calificar. Entonces, cada equipo por unitario o por específico se tiene que calificar por separado. Y todo ese proceso de todos esos equipos, más el factor humano, intervienen en proceso de validación. Entonces, para separar, como le digo, las tres palabras que tienen las tres palabras que van a representar todo el sistema de cadena de frío, que es calificar, validar y calibrar, y qué comprende cada uno de estos. Siguiente, por favor. Ok, entonces entramos en el tema de la calificación. Entonces, la calificación es una metodología que a mí me permite entender, se llama IQ, es una información que se utiliza mucho en lo que es la industria farmacéutica. La calificación está relacionado en el caso de cadena de frío, con el equipo o con el sistema que nosotros vamos a utilizar. Como les dije, la calificación de instalación está relacionado con verificación de los planos y especificaciones del proveedor. Si yo voy a almacenar un producto, por ejemplo, una vacuna, ¿correcto? Yo tengo que conocer, qué equipos tiene el proveedor que me mantengan las condiciones de requerir o que yo voy a requerir. Si el producto que yo voy a requerir es de 2 a 8 grados centígrados, yo tengo que verificar que el proveedor cumpla con las indicaciones que yo le establezco, que tenga los repuestos, que tenga el software, que tenga el hardware requerido o adecuado, que me permita mantener a mí las condiciones en las cuales voy a establecer mi producto, ¿correcto? Y sobre todo si el producto va a ser instalado en una área adecuada. ¿Qué quiere decir? Que cumpla, que la infraestructura donde lo voy a instalar el equipo también esté protegida, pues, de factores climatológicos como humedad, temperatura, exposición a los rayos solares, porque eso también malogra el funcionamiento o afecta el funcionamiento normal del equipo, ¿correcto? Entonces, todos esos son los factores que yo tengo que ver cuando hago una calificación de un equipo o un sistema para mi mantenimiento de aire de cámara fría o de productos en cadena de frío. Siguiente, por favor. Entonces, la segunda parte es la calificación de operación, como le habíamos dicho. Entonces, esto simplemente es un parámetro que me permite rectificar o verificar que
el equipo funciona correctamente. Entonces, verificar que haya tenido una calibración adecuada, que el sistema de monitoreo si el arma funcione, que el ciclo, que algunos que tengan el ciclo de hielo sea el correcto, que los mantenimientos estén establecidos y se cumpla. Entonces, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del equipo está incluido en esta calificación. O sea, y todos estos parámetros no es algo que está determinado, uno mismo puede establecer sus mismos parámetros de lo que hemos comentado en referente a las alarmas, monitoreos, planes de preventivos, de instalación, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente esas son las pautas que se dan en lo que es una calificación de operación, con el objetivo de que el equipo o el sistema funcione adecuadamente. Siguiente, por favor. Y por tercer punto correspondiente tenemos la calificación del desempeño. ¿Qué puntos tocamos en este aspecto? Es prácticamente de cómo el equipo funciona adecuadamente. O sea, si el número de sensores es correcto, si la carga máxima o mínima funciona adecuadamente, que quiere decir que se debe conocer cuál es la carga máxima y mínima que utiliza una cámara para que esté óptimo, que cuando se abra la puerta y se cierre, se sigan manteniendo las condiciones, porque esa puerta siempre va a tener que estar abriéndose y cerrándose. De todas maneras, siempre es bueno tratar de que el número de aperturas de esa puerta sea las menos posibles y que el tiempo entre las cuales se abre y se cierre también sean las menos frecuentes, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es el tiempo que mantiene el equipo la condición de almacenamiento cuando, por ejemplo, se va la luz o cuando existe un corte de luz? Entonces, también se tiene que conocer en la calificación de desempeño ese parámetro. Siguiente, por favor. Entonces, mire, aquí le muestro un gráfico un formato que yo establecí, bueno, ahí lo pueden ver en Portugal, referente a un reporte de calificación de un equipo de aire del equipo de aire que nosotros utilizábamos en los almacenes. Entonces, ahí están los tres parámetros que ustedes pueden ver: calificación de diseño, calificación de instalación y calificación de desempeño, y cada uno de los factores que nosotros lo he comentado en las diapositivas anteriores y que ahí lo he plasmado en el formato, ¿no? Entonces, la especificación está que, por ejemplo, que el equipo del aire esté correctamente instalado, sin ningún tipo de obstrucción que le permita el total desempeño, cumple o no cumple, y resultados, ¿no? O aceptado o rechazado. Puede ser que revisando, por ejemplo, en calificación de desempeño, yo considero, por ejemplo, que el plan de mantenimiento es un factor crítico. Entonces, resulta que yo hice una programación que era cada 6 meses, y al final, cuando hice mi reporte, se me olvidó, se nos pasó. Entonces, cumple, no cumple, no cumple. Resultados fuera de especificación, producto no conforme, y se puede hacer una evaluación de un análisis de riesgo de por qué no se hizo, todo un reporte de lo que incluye la calificación. Bueno, entonces, como les comento, ese es un reporte que yo establecí para la calificación de los equipos de aire acondicionado que se utilizaba en el almacén, producto terminado, ¿no?, de Portugal. Siguiente, por favor. Dale, siguiente. Entonces, otro de los puntos críticos dentro del sistema de almacenamiento, habíamos mencionado de los data lawyer, o los registradores que le dicen. Entonces, los data lawyer vienen siendo uno de esos equipos que se utilizan en el control
de la temperatura y que también se utilizan mucho y que son muy importantes en cadena de frío, ¿no? Estos también sirven para medir mucho rango de temperatura porque van desde los menos 25 grados hasta los 70 grados, si no me equivoco. Entonces son equipos muy sofisticados y muy útiles, sobre todo en cadena de frío. Entonces, de estos data logger existen pues muchas variedades, muchas marcas, muchos modelos, de acuerdo podemos decir, al gusto del cliente o del usuario quien lo va a hacer. Entonces, todas tienen unas características similares, como que son capaces de almacenar datos durante largos periodos, muestran intervalos ajustables que pueden ser modificados. Ahí puedo establecer lecturas de temperatura desde los 3 segundos hasta cada minuto y medio aproximadamente. Hay algunos que tienen un rango más elevado. También se calibran periódicamente. El tiempo de calibración establecido más o menos está de 1 año. Y otra de las características es que tienen que estar lo más cerca posible del producto y tienen una exactitud de más o menos 0.5 y una resolución de 0.1 grados. O sea, las características entre todos estos modelos de data logger casi son similares. Como les digo, las únicas diferencias son en la capacidad de datos. Algunos almacenan, no sé, 32.000 datos, otros almacenan 40.000 datos. Entonces, pues, dependiendo del tipo de memoria que utilizan, es generalmente el costo que se da. La resolución, algunos solo muestran temperatura, otros muestran temperatura y humedad relativa, otros son con alarma, otros son con sonidos. Entonces, dependiendo, como les digo, cómo ustedes elijan o la utilidad que le van a dar a un data lawyer para que puedan tomar su decisión, pero las características similares son las que yo les acabo de mencionar en esta diapositiva, que todos los data lawyers, sin depender del modelo, las tienen. Siguiente, por favor. Igual, seguimos con el data lawyer. Como les dije, ahí muestra más o menos una gráfica de cómo se da la resolución. Este es un data lawyer en forma de UCB. Tiene la facilidad de que tú lo puedes conectar a tu computadora, a tu laptop de una manera rápida. Utiliza un software que es lo que ustedes ven en la pantalla, en las cuales te da la especificación de la humedad y algunos te marcan también la temperatura, ¿no? Pero generalmente lo más importante, como les mencioné, es el tema de la temperatura. Ahí pueden ver las especificaciones, el rango de temperatura, el rango de humedad, la capacidad. Por ejemplo, este tiene para 16.000 lecturas, ¿no? Y la programación desde 1 minuto hasta 24 horas. O sea, puedo programar para que lea automáticamente desde el minuto, cada minuto, o cada 24 horas, dependiendo el producto que voy a manejar. Lógicamente, para cadena de frío necesitamos que el rango de programación sea lo más mínimo posible, ¿no? Generalmente le damos entre 1 minuto hasta 1 minuto y medio o 2 minutos como máximo, que es el rango de programación que nosotros utilizamos para manejar estos tipos de productos. Los sensores, como te digo, en 50 segundos, y las dimensiones, y dependiendo del tipo de modelo, es el que tiene el costo. Y prácticamente todos estos data lawyers funcionan con un software que viene incluido cuando uno adquiere estos equipos. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos respondiendo algunas preguntas. El tiempo de duración de la batería es, en promedio, más o menos estamos hablando entre 8 meses hasta 1 año. Es el promedio que dura una batería de estos tipos de data lawyer, ¿no? Entonces, no es un dato es preciso, pero como les digo, es en base a lo que nosotros hemos tenido de experiencia que puede durar la batería o la pila de estos tipos de dispositivos. ¿Correcto? Otro tipo de monitores que se utilizan para medir o controlar la temperatura son los famosos termográficos. Esos equipos como que ya van perdiendo un poco su utilidad por una
sencilla razón con los data lawyers. O sea, estos equipos no tienen una memoria interna de almacenamiento y tampoco pueden ser descargados a un computador o una laptop, cosa que sí lo tienen los data lawyers. Entonces, estos solamente emiten, algunos emiten sonidos, sensores o alertas, y su forma de leer es manual. O sea, yo tengo que tener un personal o una persona entrenada, lógicamente, en este tipo de termómetros en que me pueda registrar en un formato. A diferencia del otro data lawyer, que yo con facilidad lo puedo descargar en mi computadora y lógicamente me arroja una gráfica como han visto, ¿no? Entonces, estos productos o estos tipos de equipos como que ya van perdiendo mercado, se podría decir, en el tema de control, sobre todo en cadena de frío, que nosotros necesitamos ser más precisos y más exhaustivos en el proceso. Entonces como que los data lawyers nos están dando el respaldo o la trazabilidad que nosotros necesitamos. Ok, mira, esto con referente a los geles refrigerantes lo vamos a ver ya cuando entremos a la caja de embalaje, que ya es posteriormente a los equipos de temperatura, y ahí vamos a determinar cómo se ve la cantidad de geles, de gel pack o de cajas de agua que se va a utilizar. Ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, siguiente, por favor. Seguimos. Ok, entonces, como les decía, para el tema de ser más efectivo, como que ya algunos termómetros están adicionando el tema de sensores, perdón, de memorias. Entonces ya existen en el mercado algunos termómetros que ya vienen con memoria interna, justamente por la confiabilidad que te emiten los datos, porque como les digo, para mí es mucho más confiable descargar una información de un control de temperatura de un equipo que automáticamente lo registra y lo almacena en su memoria, que de repente ver a una persona que en un formato manual lo registra. Entonces, para mí más confiable un producto de cadena de frío, bueno, y se lo comento que está normado que tiene que tener un data lawyer. No aceptamos o no damos pase a un producto cuyo registrador ha sido un termómetro de un producto en cadena de frío, o sobre todo si es una vacuna o un producto oncológico, ¿no? Entonces, como que ya el data lawyer es el instrumento que más respaldo tenemos a la hora de hacer un monitoreo de estos productos. Pero igual, como les digo, hay termómetros que ya están obteniendo o ya están en su diseño incorporando la memoria, pero lógicamente son un costo mucho más elevado que un data lawyer. Siguiente, por favor. Ok, entonces todos estos instrumentos, tanto el data lawyer como el termómetro, tienen que estar avalados por una entidad correspondiente. En el caso de Perú se llama INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, el que certifica que el termómetro o el data lawyer que nosotros estamos utilizando está correctamente operativo y funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, y cada vez que ustedes adquieren uno de estos equipos, lógicamente que viene con su certificado de calibración, que dura un año exactamente, y cada año hay que hacer su renovación. Ok, siguiente, por favor. Miren, entonces, por ejemplo, esta es una experiencia de Portugal, son fotos reales en las cuales yo les muestro, en la foto de la izquierda aparece cómo ha sido el inicio. La carroza simplemente era lata, como ustedes lo ven ahí, correcto, y en la foto de la derecha, cómo termina el recubrimiento final. O sea, ustedes pueden observar que ahí hay un sensor de temperatura que marca 36.2. Ya. Desde anterior a la implementación del manual de BPA y de buenas prácticas de distribución, como que
la autoridad no tenía mucho control en el transporte, ¿no? Entonces, nosotros, mucho se comentaba y se decía, ok, o sea, nosotros podemos cumplir muy bien las buenas prácticas de manufactura, que es la producción, hasta almacenar en el laboratorio el producto, pero ¿cómo lo transportaban? Y justamente existía esos problemas. Miren, esto ha sido tomado en verano, si no más recuerdo, ya el año pasado o el anteaño pasado. Entonces, el control, la temperatura en verano con el furgón vacío era de 36.2. Entonces, imagínense cuando se cargaban los productos o la mercadería y iba cerrado y se ponía directamente al sol, imagínense hasta cuánto subía. Hemos calculado, y está en la gráfica, bueno, no se aprecia en la gráfica del centro que está ahí, pero la temperatura interna durante el recorrido de una unidad llegaba hasta los 46 grados centígrados. O sea, imagínense un producto, solo un producto químico de 15 a 25 que llegue a 46, pues imagínense un producto biológico, bueno, que se transporta en esos tipos de medios, cuál es la causa del, cuál es o cómo termina el producto al final de su recorrido, ¿no? Y la foto de la derecha es prácticamente ya con el revestimiento, o sea, si me dicen cómo se hizo, pues es como les dije en las diapositivas anteriores, son polímeros, les vuelvo a repetir, poliuretano, polietileno, cualquiera de esos tipos de polímetros con recubrimiento puede ser de aluminio, puede ser de acero inoxidable, de acuerdo a lo que ustedes evalúen y la condición del producto que van a manejar. Entonces, nosotros, esta experiencia es de un producto de 15 a 25, lo estoy tomando como una referencia. De 36.2 hemos logrado bajar la temperatura a 22, si no me equivoco, sí, 22 era exactamente, y sin equipo de aire acondicionado o de inyector de aire. Imagínense cuánto más ya bajaría la temperatura con el equipo de aire que se instaló, ¿no? Entonces, lógicamente, eso nos logra, a nosotros nos da el resultado de que vamos a mantener durante toda la cadena de distribución la temperatura óptima. ¿Correcto? Y en el gráfico, por ejemplo, lo que ustedes ven es la evolución de un trayecto. Nosotros hicimos la medición con 12 data lawyer colocados en diferentes puntos del furgón durante un trayecto de 48 horas y cada color que ustedes ven en esa gráfica representa un sensor. Entonces, ustedes pueden ver que por más cerrado o pequeño que pueda ser el furgón, siempre existe una dispersión de datos, ¿no? Entonces, ahí les podemos decir que el máximo pico que se ha logrado establecer cuando no tenía el aislamiento ha sido hasta de 45 y el pico menor ha sido de 22. Entonces, quiere decir que en el mismo ambiente o en el mismo furgón existen diferencias también de temperatura que justamente nosotros tenemos que controlar y mantener constante durante el proceso con el aislamiento o el recubrimiento que nosotros queremos hacer, que es lo mismo que aplica para una cámara fría, para un refrigerador y un congelador. Todos tienen que tener la misma mecánica, proteger el producto y utilizar el material que ustedes vean más económico o que sea acorde con el tipo de producto que ustedes van a manejar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, entonces, como es lo que les comenté, entonces la elección de que ustedes decidan por cuál de estos equipos, por ejemplo, que ven en la foto de la diapositiva, decidirse, es prácticamente por el concepto de que cuál es el producto que van a manejar, qué especificación tiene o qué rango de temperatura tiene, qué volumen voy a manejar, ¿correcto? Y cómo va a ser su manipulación. Todos esos factores se establece, se da a través de un análisis de riesgo, que lo vamos a ver también más adelante, cómo se determina. Entonces, todos esos análisis que ustedes hacen van a determinar al final cuál es la elección por el equipo o sistema más adecuado para el producto que establece. Siguiente, por favor. Ok, miren, este es un... Entonces, yo les había comentado de que todos estos equipos o sistemas
ya sea de un furgón adecuado, o una cámara fría, o una refrigeradora, una congeladora, tienen que seguir un parámetro importante que se llama, que les comenté hace diapositivas anteriores, perfil térmico o mapeo térmico. Entonces, este perfil térmico, mapeo térmico, es un estudio, no es complejo, yo les voy a explicar así a grandes rasgos cómo se realiza, ¿correcto? Porque el manual justamente de almacenamiento, de buenas prácticas, te da pautas, pero no te dice que tiene que ser por una autoridad o una empresa certificadora. En la actualidad existen muchas empresas que te hacen este servicio, o si ustedes mismos en sus establecimientos o en el lugar donde estén laborando, pueden establecer si tienen los equipos que les voy a mencionar, que es prácticamente el Data Lawyer principalmente, que les acabo de comentar las características hace un momento. Entonces, el perfil térmico, mapeo térmico, es un estudio que la norma te pide como requisito fundamental y crítico para el funcionamiento de tu cámara fría, de tu unidad transportadora o tu caja ¿cómo se llama? De Tecnopor, o tu caja de poliuretano, que le llaman T-Box. Entonces, todos esos tipos de materiales que sirven para almacenar y transportar tienen que pasar su perfil o mapeo térmico. Siguiente, por favor. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo del mapeo térmico? Como le dicen ahí, permitir y conocer cuáles son los puntos críticos de tu almacén. Les recalco o les comento de que el almacén o la cámara fría o el almacén o la unidad de transportación siempre tiene, como vieron en la gráfica, puntos de temperatura diferentes que van entre rangos, no sé, desde 20 grados, 25 grados, 30 grados. Entonces, el objetivo de un perfil térmico es determinar justamente cuáles son esos puntos más críticos. Puede ser que de repente en una cámara fría el punto más crítico sea debajo del condensador, porque el condensador cuando emite el aire frío lanza en una posición vertical, ¿correcto? Y los productos que uno almacena debajo del condensador no se llegan a mantener en las condiciones adecuadas, entonces por ahí hay un problema. Entonces es importante que saber que el mapeo justamente te provee de esa información. ¿Cuáles son los puntos más fríos y más calientes? Como les dije al comienzo de la exposición, tampoco no es bueno mantener un lugar muy frío ni tampoco muy caliente para estos tipos de productos. Entonces, a través de eso nosotros determinamos cuáles son esos puntos y que lógicamente tienen que ser monitoreados constantemente, como dice ahí. Entonces, con la finalidad, lo vuelvo a decir, de asegurar la calidad y la estabilidad de los productos. Entonces, ¿cada cuánto se hace este mapeo térmico? El manual lo indica que se tiene que hacer aproximadamente 6 meses. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Lo vamos a ver. A ver, siguiente, por favor. Ya, entonces, miren, este es uno de un programa que yo he establecido justamente para determinar cómo hacer un perfil térmico o un mapeo térmico correcto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tamaño del espacio. No es lo mismo hacer un mapeo o un perfil de una cámara que sea, no sé, de 2 metros cuadrados a una nave industrial de 1.000 metros cuadrados para productos tipo vacuna. Por ejemplo, las DIRES y las DIRESAS tienen grandes almacenes, cámaras frigoríficas enormes de más o menos 700, 600 metros cuadrados donde almacenan las vacunas para los programas del ministerio, ¿no? Entonces, lo principal es definir el espacio. Luego, la ubicación de los equipos. La ubicación de los equipos es muy importante porque les dije, productos expuestos directamente al inyector de aire o al condensador, como
dañan el producto porque es un aire que va directamente al producto y logra bajar mucho la temperatura y malogra el producto. Entonces, las paredes, o recubrimiento, los techos, la ubicación geográfica de tu cámara o de tu unidad es muy importante. También tienes que definir, porque no es lo mismo la temperatura que tú puedas tener en verano, por ejemplo, en Lima, correcto. En Lima, por ejemplo, no sé, en el cono norte, en Independencia o Comas, a que lo que puedas obtener en verano en Villa El Salvador, en Villa María. Entonces, la sensación térmica es diferente, tanto así como en Lima y mucho más cuando ves, por ejemplo, en sierra o en selva, ¿no? Entonces, todo eso tienes que determinar, ¿no? Entonces, las variabilidades de la temperatura, como les digo, clima no es lo mismo, o las condiciones ambientales no es lo mismo en costa, sierra y selva, entonces también tienes que definir eso. En la variación de flujo y el desplazamiento. Cuando dice la variación de flujo es cómo va a estar distribuido, o sea, cuáles son los productos que tienen más rotación. Lo ideal es que un producto con mayor rotación siempre esté lo más cercano a la puerta para que sea el ingreso del personal y la apertura de puerta el menor tiempo posible, porque mantener un producto con puerta abierta, mejor dicho, o ingresar un producto de alta rotación y obtenerlo al fondo de la cámara fría, incluye un tiempo que puede darse o que puede influir sobre el producto o sobre la persona. Bueno, entonces es muy importante conocer la distribución, ¿correcto? ¿No? El flujo de trabajo y el desplazamiento, ¿correcto? Y otro de los factores es capacidad. La capacidad de enfriamiento y la capacidad de almacenamiento. O sea, cuántos productos voy a manejar, cuántas unidades por producto y cuánto tiempo los voy a tener ahí. Entonces, todos estos son los parámetros que uno tiene que evaluar y tiene que conocer cuando va a hacer un perfil térmico, un mapeo térmico de su refrigeradora, de su congeladora o de su almacén a temperatura controlada o ambiente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, existe, se los comento así, existe una fórmula que es la ecuación de Arrhenius, en la cual se puede determinar el perfil térmico, la variación del tiempo de vida útil del producto. Entonces, se lo presento como un gráfico porque esto es lo que antes se hacía, ¿no? Antes se calculaba manualmente a través de una fórmula que la pueden observar ahí, pero los equipos en la actualidad prácticamente automáticamente lo calculan y te pueden sacar los valores promedios de temperatura máximas y mínimas durante el periodo, el tiempo que vas a hacer tu mapeo térmico, ¿correcto? Entonces, no hay que asustarse por lo que yo he presentado, simplemente, como les digo, ahora los equipos ya lo hacen automáticamente estos cálculos. Siguiente, por favor. Siguiente, como les digo, es prácticamente las ecuaciones que se utilizan para determinar los rangos de temperatura, que es automáticamente los equipos. Entonces, estas son unas fotos, como les vuelvo a comentar, reales de una cámara fría. Por ejemplo, esta cámara fría tiene aproximadamente, son 30 metros cuadrados, ¿correcto? Es un almacén que se encuentra en el Callao, en las cuales, lógicamente, valga la redundancia, almacena, como ustedes ven ahí, productos, vacunas, ¿correcto? Entonces, la foto a la izquierda es la puerta de ingreso, es una puerta que ustedes pueden ver ahí, que tiene sensores, tanto visuales como audibles, tiene un termohigrómetro en la parte izquierda, donde se puede medir la temperatura interna. También tiene un sensor digital que ustedes ven que está debajo de la alarma, entonces, y la puerta es herméticamente, el rotulado indica de 2 a 8 grados, les vuelvo a decir, es una empresa que almacena vacunas, ¿correcto? Y ahí están los registros, ¿ves? Como les dije, es importante manejar registros, ellos tienen registros manuales y computarizados de la condición interna del producto. Y lógicamente, bueno,
Lo hemos apreciado en las diapositivas anteriores del personal, pero ahí pueden observar ustedes al fondo que tienen una ropa indumentaria adecuada. Y ahí ustedes pueden observar los condensadores, los racks que se han utilizado y el paletizado que ellos que tienen del producto de importación, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra cámara fría del mismo operador logístico. Como ustedes ven, ya es un poco más grande. Aquí estamos hablando de más o menos 90 metros cuadrados. Tiene una misma distribución. Miren, la fotografía de la izquierda tenemos dos ingresos, izquierda y derecha. El ingreso de la izquierda, como ustedes ven, está una luz blanca. Esa es por decir, la calle, ¿no? Y el ingreso de la derecha es para la cámara fría. Entonces, por, por recomendación de la OMS incluida en el manual, el personal que va a laborar en cadena de frío o en una cámara siempre tiene que tener un periodo de aclimatización, porque no es saludable para su condición física o para la salud, como valga la redundancia, de que un personal que está en un ambiente de 27, 28 grados, y por más que se abrigue o tenga sus implementos de protección, ingrese a una cámara fría correctamente. Existe una precámara que se llama, es lo que ustedes ven en la foto de la izquierda, en las cuales el personal tiene que tener un tiempo de aclimatación para que pueda ingresar a la cámara fría. Entonces, simplemente la foto de la derecha es tomada desde el otro lado, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver ya el interior, es prácticamente muy parecido a la diapositiva anterior, pero esta es una cámara mucho más grande. Las puertas son herméticas, pueden ver que ahí tienen los sensores, tiene los seguros correspondientes, tiene la señalización y tiene los rotulados correspondientes. Entonces, todo esto tiene que estar bien identificado, bien rotulado, y para un correcto uso y evitar que se cometan errores durante su manipulación. Siguiente, por favor. Ok, entonces, este es un reporte que nosotros emitíamos en Portugal, lo pueden ver ahí, en las cuales hacíamos el perfil térmico. Entonces, el perfil o mapeo térmico es prácticamente un protocolo en las cuales nosotros evaluamos de acuerdo, como les dije, a las dimensiones, a la capacidad del almacén, la cantidad de sensores que íbamos a utilizar, cada uno identificado y calibrado, como ustedes pueden ver ahí, tiene que tener su certificado. Y en la fotografía de la derecha pueden ver ustedes la gráfica de la evolución en el tiempo de todos esos sensores. Cada color, bueno, ahí no se aprecia muy bien, pero cada color es un data lawyer. Nosotros hemos utilizado aproximadamente entre 12 hasta 15 data lawyers, y vemos que las gráficas son constantes y parejas, ¿no? La idea es que no, así como la diapositiva anterior, no obtener gráficas dispersas, sino lo más parejas y circundantes posibles. Entonces, esa es una lectura prácticamente aprobada, en las cuales ustedes pueden ver que la lectura o el informe de las curvas es constante, tanto de temperatura, que es la primera gráfica, y la parte de abajo es la de humedad. Entonces, ¿durante qué tiempo? Normalmente se recomienda que el periodo de lectura de un mapeo térmico es mínimo 3 días. Como mínimo 3 días, no hay un máximo, ustedes lo pueden determinar. Si quieren tener un control exhaustivo, puede ser 4 días, puede ser 5 días, una semana, un mes, pero recordar que todo eso tiene un costo. Tiene un costo y tiene un estudio, un análisis correspondiente. Entonces, mientras más información puedas recabar, no significa que es mejor, sino que puedes tener una mejor trazabilidad. Entonces, es muy importante conocer la, la cantidad de equipos que voy a utilizar para poder obtener un resultado confiable. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Esta es una diapositiva en la cual yo le estoy transmitiendo, por ejemplo, los resultados que son, bueno, temperatura promedio, temperatura máxima, temperatura mínima, punto frío, punto caliente. Igual, y en la foto de la derecha es prácticamente cómo ha sido distribuido. Este es un almacén de 150 metros cuadrados, es un plano, en los cuales ustedes pueden observar que los puntos rojos, correctos, son los sensores que se han distribuido durante el almacén, de acuerdo a la capacidad que nosotros hemos tenido y hemos evaluado y hemos determinado. Entonces, en 3 niveles, superior, inferior y medio. O sea, si estamos hablando que son 8 puntos por 3 son 24 sensores, superior, medio, inferior. Entonces, eso es lo que nos determina la cantidad de sensores y la diapositiva anterior es el resultado de las lecturas de estos sensores. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, mira, aquí ya es lo que me preguntaron, lo que me hicieron la consulta de los cuántos geles lleva por embalaje, aquí lo vamos a ver. Entonces, así como el almacén o la cámara necesita un perfil, pues las cajas de tecnopor o de polietileno, poliuretano que se utilicen también tienen que seguir un proceso de calificación que está prácticamente lo mismo que lo hemos comentado que para una cámara fría. Diseño, instalación y operación. Esos 3 parámetros fundamentales. Siguiente, por favor. Ok, entonces entramos nuevamente a lo que es calificación, ¿correcto? Hablando del igual, diseño, operación y diseño, instalación, diseño y performance, ¿ya? Correcto. Entonces, para ver la calificación del material, entonces, primero nosotros debemos determinar cuáles son lo que vamos a utilizar. O sea, las cajas térmicas, el material, los geles, si son, o es agua, el instrumento, las rutas, y y lo principal, definir el peor caso, como es el escenario. ¿Qué significa definir el escenario? Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero enviar de Lima un cargamento de vacunas tomemos Puno, por ejemplo, vacunas hacia Puno, tienen que ver la ruta. ¿Qué ruta van a seguir? ¿Va a seguir vía terrestre o vía aérea? Si es vía terrestre, ¿cuál va a ser la ruta que va a ser? ¿Cuánto normalmente demora un viaje hasta Puno, por ejemplo? Estamos hablando de un día y medio. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué condición de temperatura tenemos acá en Lima. En Lima normalmente tenemos un promedio de 20 grados, 20 grados, en Puno cuánto tenemos, o sea, tengo que evaluar que el cargamento que voy a enviar no tiene que tener una temperatura muy constante o no tiene que tener un aislamiento muy, muy óptimo porque lo estoy enviando a un lugar que hace mucho frío y que la temperatura muchas veces es bajo cero, entonces todas esas cosas tengo que prever cuando voy a hacer una calificación del material de embalaje. Todas esas condiciones tienen que resistir. Siguiente, por favor. Empezando, ¿correcto? Calificación de diseño. El diseño, aquí están, mira, esa foto que está ahí es prácticamente todos los tipos de material, de materiales que se utilizan para el transporte de vacunas, desde los kits de poliuretano, de polietileno, ¿no? De tecnopor, como los kits plásticos, o sea, o las cajas T-Box. Entonces, en la calificación de diseño hay que entender mucho bien la temperatura que se va a trabajar, la cantidad de productos que se va a transportar por caja, el medio, como les dije, sea aéreo, marítimo, terrestre, la cantidad de geles que se van a utilizar y el lugar donde va a ir. O sea, yo puedo decir que va a ir a Puno, pero en el trayecto voy a pasar por lugares cálidos, por decir, o por lugares muy calurosos. Entonces, todos esos puntos se tienen que ver y se tiene que evaluar antes de preparar un embalaje para esos sitios, ¿correcto?
y lógicamente leer las especificaciones, porque cuando se adquieren estos tipos de materiales siempre viene con una especificación de cuánto es la temperatura que resiste, durante cuánto tiempo y cómo es la utilidad que se le da. Entonces siempre es bueno conocer las especificaciones para determinar una buena calificación de diseño de este tipo de materiales. Siguiente, por favor. Lo que les hablaba, simplemente estas son unas tablas de los tipos de materiales, como le digo, polietileno, polipropileno, polistileno, policloruro, poliuretano. Entonces ahí están los tipos de polímeros que se utilizan. Lo que yo he resaltado en rojo son los más utilizados o los más comunes que manejamos nosotros. Siguiente, por favor. Desde un punto de vista químico, por qué se da la función de un buen aislante, porque estos materiales se utilizan mucho en todo lo que es cadena de frío o mantenimiento de productos a temperatura controlada. Es que la estructura, como ustedes ven ahí, es tan ramificada que no es que no se transmita, no es que no transmita el calor, sino que la propagación del calor es mucho más lenta que en una estructura convexa o compacta, tipo, por ejemplo, una pared. Una pared, si hablamos molecularmente, podemos ver de que sus estructuras están tan juntas y tan compactas que hacen una sola plataforma. Entonces, a través de ese tipo de moléculas, el calor se transfiere de una manera muy rápida. En cambio, en estos tipos de materiales, como ustedes pueden ver en la gráfica a la izquierda, al ser una estructura muy aislada, o sea, cada átomo están aislados de otro, o son tan ramificadas que la transmisión del calor se da muy lentamente. Por eso es que pueden resistir desde 12 horas, algunos hasta 36 horas, o mejor dicho, hasta 6 días, dependiendo del tipo de material que se utilice. Por eso es que es muy importante conocer el tipo de material y el aislamiento que se va a hacer, que estos efectúan durante el transporte de estos productos. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahí lo que pueden ustedes ver, lo que más o menos le quiero dar a responder con esta fotografía es lo que les comenté hace un rato. Cuando yo voy a enviar un cargamento de productos hacia una zona X de fuera del país o una zona X de la costa sierra, entonces yo tengo que conocer cuáles son los lugares por los que va a transitar ese empaque. Entonces, estas cámaras que ustedes ven en la fotografía son una simulación que se hace para estos tipos de cajas. Las cajas que están ahí son de material de poliuretano, o son polímeros. No les puedo decir exactamente qué material es, no lo recuerdo en este momento, pero son polímeros de uno que hemos visto, en los cuales en este equipo simula hacer un factor climatológico. Este equipo tiene un rango de temperatura desde menos 50 grados hasta 300 grados centígrados. Entonces yo lo puedo configurar para que durante un intervalo de tiempo pueda tener las temperaturas que yo requiera. Por ejemplo, si lo inicio con 22 grados centígrados, puedo decir que lo bajen luego de 6 horas a 2 grados, luego de 6 horas necesito que lo suban por ejemplo, a 42, y de ahí que lo vuelvan a bajar hasta menos 5 grados. Entonces, todos esos datos que yo voy ingresando me sirven para poder hacer su calificación de diseño y mi estudio de perfil o de validación del material. Entonces, estos equipos se utilizan mucho. Esto se hace acá en Lima. Hay una empresa que lo hace, entonces donde te entrega un estudio detallado de cuáles son las condiciones que tú has determinado y que tú has decidido que se efectúen condiciones de temperatura y que te arrojan los resultados. Entonces, con esto con esto nos damos nosotros cuenta de que qué tan resistente puede ser el material y los componentes que ya hemos utilizado, cuántos geles, cuántos cajas de agua, o cuánto tipo de espesor del polímero tiene. Entonces, a través de
esta medición de este equipo es que nosotros podemos determinar la cantidad. Entonces, esto, como les digo, se hace aquí, hay empresas que lo hacen, que lo realizan. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, sigamos adelante, por favor. Entonces, ya con esto nosotros determinamos, como les digo, la cantidad. Ahí lo que ustedes ven es una gráfica de cómo se está distribuyendo el material interno, la cantidad de geles lo determina ese equipo que les mostré. Entonces, en base a ese equipo, uno puede determinar cómo va distribuido, si va distribuido en los extremos, en los medios, en la parte superior, en la parte inferior, el espesor, el tipo